Tengan muy buenas tardes a todos, señores participantes. Vamos a reiniciar con la segunda sesión del curso Supervisión y Fiscalización de Obras. Como siempre, la pregunta de rigor antes de arrancar con el evento, si nos están recepcionando el audio y las imágenes en sus pantallas. Por favor, desearíamos una confirmación de parte de los señores participantes. ¿Cómo nos reciben el audio y las imágenes en sus pantallas? Por favor, desearíamos una confirmación de los participantes. Sí, antes de arrancar la presente sesión, deseamos confirmar. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, estábamos comentando sobre las garantías. El Estado Plurinacional de Bolivia, en un proceso de contratación, lo que suele buscar son las garantías. Y estas garantías antes no pasaban de 3. Hoy ya son 5 garantías. Una primera garantía que se denomina de seriedad de propuesta. ¿Qué busca esta garantía? Garantizar que los proponentes participan de buena fe. El monto equivalente corresponde al 1% de la propuesta para consultoría y corresponde en consultoría al 0.5. Pero, sin embargo, hay otra garantía de cumplimiento de contrato. Es el que generalmente se solicita a las empresas contratistas, que busca garantizar la conclusión y la entrega del objeto de contrato y corresponde al 7% del monto total del contrato. Sin embargo, como se publica el precio referencial en el sistema de contrataciones estatales SICOES, es decir, el precio referencial de conocimiento público, entonces hay muchas empresas contratistas que se bajan de ese precio referencial. Antes, bajarse del precio referencial estaba penado, hoy no. Pero ¿hasta cuánto podemos bajarnos? Hasta el 85%. Y si nos bajamos más de eso, entonces se pide una garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato. Si la propuesta económica está por debajo del 85% del precio referencial, garantía adicional equivalente a la diferencia entre el 85% del precio referencial y el valor de su propuesta. Puede ser que algunas empresas proponentes se bajen al mínimo en precios unitarios y cuando se adjudican la temática, el problema es que no van a concluir la obra. Entonces, a eso viene esta garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato de obras. Sin embargo, también podemos comentar lo siguiente. Hay otra garantía de funcionamiento de maquinaria y o equipo. Esta garantía generalmente se da en caminos vecinales, caminos troncales. Muchas veces la empresa contratista, el día de la inauguración de la obra, presenta un pool de maquinaria, equipo pesado, liviano. Pasa el día de la inauguración, al día siguiente no hay un solo equipo en obra. Y parece ser que algunas empresas hacen girar este equipo por todo el territorio nacional para indicar que tienen maquinaria y equipo, pero solamente, como ven, a veces un... Y ahí nace esta garantía, que busca garantizar el buen funcionamiento y o mantenimiento de la maquinaria. ¿Qué significa? Nos puede hacer, como quien dice, mostrar ahí su pool de maquinaria, pero muchas veces gran parte de esa maquinaria, equipo pesado y liviano, ni siquiera funciona, no está en condiciones. Entonces ahí nace esta garantía y más o menos consiste en el 1.5% del monto de contrato. No es mucho, pero al fin y al cabo ya es una garantía. Y lo que les comentaba, lo que generalmente se da por ley es la garantía de correcta de inversión de anticipo. Es decir, a la empresa contratista ganadora, por ley se le da un anticipo del 20% del total de contrato. ¿Y cómo hacemos con esta garantía? ¿Cómo lo deducimos? A través de las planillas de avance de obra. En cada planilla de avance de obra vamos deduciendo ese anticipo de ley del 20%, cosa que la última planilla, es decir, cobremos la totalidad de ese anticipo.
Pero aquí viene un comentario. Estas garantías se las puede pedir como boleta bancaria o como póliza. ¿Y en qué momentos es boleta y en qué momentos póliza? ¿En qué consiste una boleta bancaria? Si la garantía está sustentada por una boleta bancaria, en caso de rescisión de contrato, nosotros podemos hacer protestar en 24 horas la boleta bancaria. Y una póliza, Dios mío, tardamos hasta 2 a 3 meses en hacer protestar. Ahora, ¿dónde tiene que estar escrito esto? En el reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios. Cada municipio, cada gobernación tiene su reglamento específico del sistema de administración de bienes y ahí tiene que estar escrito. Entonces, muchos municipios, si el monto del contrato supera 1 millón de bolivianos, piden boleta bancaria. Si el monto de contrato es menor al 1 millón de bolivianos, piden póliza de seguro. Entonces, sin embargo, debe estar escrito eso en el reglamento específico de la normativa SAPS de cada municipio, de cada entidad pública. A eso se refiere. Ahora, estas garantías puede ser boleta de garantía primer requerimiento o bien póliza de seguro de caución. Hoy en día solamente se ha reducido a boleta de garantía primer requerimiento y o póliza de seguro de caución. Ahora, la retención del 7%, hacemos una retención del 7% a través de la garantía de cumplimiento de contrato. ¿En qué momento devolvemos esto? Una vez que la empresa contratista haya concluido todas sus obligaciones emergentes del contrato, la EMA procesará a la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato, si es que se encuentran libres de todo cargo en las actas de provisional, definitiva y o certificado final de pago. Es decir, la empresa ha cumplido con todo lo que está en el contrato, en el pliego de indicaciones, en el DDC. Hacemos la recepción provisional, luego la definitiva, levantamos un acta, cerramos el proyecto y hacemos la devolución de esta garantía del 7%. Pero aquí quiero hacer un comentario y un hecho de la vida real. Se dio el caso en el gobierno autónomo municipal de la ciudad de Oruro, GAM. Cierta empresa logró cobrar 16 millones de dólares. ¿Producto de qué? De una garantía. Y precisamente correspondía a esta garantía que nosotros siempre pedimos en obra, la garantía de correcta inversión de anticipo. ¿Quién controla la veracidad de estos documentos como las garantías? En primera instancia, la comisión calificadora. Está conformado por un presidente, un secretario, un asesor legal y un vocal. El asesor legal de la comisión calificadora tiene la misión de revisar la legalidad de los documentos, sobre todo las garantías. Algo pasó, se le fue. Pero hay otro filtro y es precisamente somos los supervisores, como dice aquí. El supervisor también efectúa el control directo de la vigencia y la validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al contratista su ampliación en monto y plazo o para solicitar a la entidad a través del fiscal la ejecución de estas garantías cuando corresponda. Dicho de otra manera, el supervisor también tiene que revisar la legalidad de estas boletas de garantía. ¿Dónde está escrito esto? En las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Ley 1178. Entonces, una empresa X logra cobrar 16 millones de bolivianos con una boleta trucha. El alcalde en ese momento convoca a la Fiscalía, convoca a la Contraloría, convoca a la PTJ. Increíble, ese día lo cogen al asesor legal de la comisión calificadora y lo más triste, al supervisor. Y el supervisor era un joven, muy joven, de profesión arquitecto,
que no había pasado ninguna de las normativas de la ley 78 y los alcaldes nunca van a poner las manos al fuego por nosotros. Sin más ni más, se los entregó a la Fiscalía, a la Contraloría, a la PTJ. ¿Eso en qué redunda? Redunda ya en una responsabilidad civil. Conclusión. Los últimos filtros son el asesor legal de la comisión calificadora y el supervisor. Ahora, ¿cómo podemos verificar si es o no legal las garantías? Estamos pensando que las empresas están actuando de buena fe. Lo que tenemos que hacer los supervisores es, si la obra es en la ciudad, podemos acudir a través de una nota escrita a la entidad bancaria y solicitar si es verídico o no esa boleta bancaria de garantía. ¿Y qué pasa si estuviéramos muy lejos en la obra? Es decir, fuera de la capital. En ese caso, muchas entidades bancarias han levantado sus plataformas. Y a través de ello, y a través del Internet, podemos también verificar, pedir a la entidad bancaria, y cada boleta bancaria tiene una numeración, y solicitar si es verídico o no es verídico. En el caso de la ciudad de Oruro, presentaron boletas bancarias, incluso las boletas llevan sello seco, pero lo lograron. A veces son tan hábiles que lograron, y era una boleta trucha. Y ahí, como quien dice, se armó la grande. Intervino Fiscalía, Contraloría, la PTJ, etcétera, el Ministerio Público. Entonces, somos los últimos filtros, los supervisores y también, cuando no, el asesor legal de la comisión calificadora. Muy bien. Como pueden observar, el supervisor tiene muchas responsabilidades. Seguros. Ahora vamos a comentar después de garantías seguros. El contratista contrata seguros a nombre conjunto de la contratista y de la entidad convocante. ¿Y para qué contrata seguros? Para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidades por defectos. Y en estos seguros hay varios. Seguro de obra. ¿En qué consiste? En asegurar contra todo riesgo las obras en ejecución, los materiales, las instalaciones del supervisor, equipos que estime convenientes, vehículos, etc. ¿Qué pasa si sucede un siniestro, un incendio? Entonces, si nosotros tenemos seguro de obra, la entidad aseguradora nos repone. ¿Qué pasa si sufrimos casos de hurtos, robos, por ejemplo, de maquinaria y equipo? Si tenemos el seguro de obra, la agencia aseguradora nos repone. Esto depende de la magnitud de la obra. Hay otro seguro. Seguro contra accidentes personales. Esto está muy de moda hoy en día. ¿Para qué sirve esto? Para los empleados de la empresa contratista. Deberán estar asegurados contra accidentes personales, riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente. Ejemplo. Están ejecutando una obra en la empresa municipal de Huanuni. Están haciendo para agarrar los relaves en base a geomembranas. Y resulta que viene un ventarrón, levanta la geomembrana y ahí había un operador, un chico de 21 años. Lo levanta como una sábana hacia arriba y, para su mala suerte, cae de cabeza y aplastado por toda la geomembrana. Y fallece, muere. Ahí la empresa contratista debería tener seguro contra accidentes personales para enmendar estos casos. ¿Y dónde tiene que estar escrito esto? En el documento base de contrato. ¿Y de qué depende? Depende de la magnitud de la obra. Hay obras grandes, obras medianas y obras pequeñas, de acuerdo a esa magnitud. Ahora hay otro seguro más súper interesante. Seguro de responsabilidad civil. ¿En qué consiste? El contratista, antes de iniciar la ejecución de la obra, deberá obtener a su propio costo coberturas de seguros a terceros y aprobado además por el supervisor por un valor no inferior al 1%. Ejemplo,
Estamos ejecutando un alcantarillado en la ciudad de Oruro, Rubicampana se llama, campana de piedra. Y en verdad, no es un terreno cualquiera, es roca, bedrock. Y necesitamos aperturar zanjas para ahí instalar los colectores sanitarios. De aperturar zanjas en bedrock, en roca, es utilizando explosivos. Y al utilizar los explosivos, evidentemente, la onda expansiva empieza a romper vidrios. Hasta fisuró algunas fachadas de algunas casas. Y viene la vecindad con su abogado y está en su justa razón. Señor supervisor, usted me va a reponer los vidrios que ha volado con la onda expansiva de la dinamita. Mire, mi casa está rajada. Tiene que reponer. Entonces, la empresa contratista debe contar con este seguro de responsabilidad civil por el daño a terceros. Si lo tiene, la compañía aseguradora lo va a reponer de acuerdo a la magnitud. Pero si no lo tiene, va a tener que ser la empresa contratista que va a reponer a su costo. Ahora, las pólizas de seguro no podrán modificarse, evidente, sin la aprobación del supervisor o el fiscal de obra. Eso no se olvide, es una obra de acuerdo a su magnitud, PVC tiene que estar inscrito si es necesario un seguro de la obra, un seguro contra accidentes personales, es el que se está dando en las obras, muchos accidentes en la obra. Y otro comentario aquí, increíble, en las facultades nacionales de ingeniería, carrera de ingeniería civil, carrera de arquitectura, en las universidades, construcción civiles, no hay una materia, no existe una asignatura que nos hable de seguridad industrial. Es una debilidad. Nos dan tantas matemáticas, tantas físicas, pero se han olvidado de lo más importante, una asignatura que se denomine seguridad industrial. No existe, lamentablemente. Hay que hacer una reingeniería en los pensums de muchas casas superiores. Entonces, debemos contar con estos tres seguros de acuerdo a la magnitud de la obra y inscrito en el documento base de contrato. Modificaciones. ¿Se puede modificar un contrato? Sí, señor. Se puede modificar. La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra. Es más, estarán sujetas a la aceptación expresa del contratista, utilizando cualquiera de las siguientes modalidades. Por ejemplo, orden de trabajo, orden de cambio, que es el que más se utiliza, y contrato modificatorio. Y vamos a ir hablando de estas modificaciones que se pueden dar en obras. Veamos. Orden de cambio. Se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio de contrato o los plazos del mismo, donde se pueden introducir modificaciones de volúmenes de obra sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, pudiendo incluirse nuevos ítems de obra debidamente negociados. Una orden de cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño. Aumento o disminución del monto del contrato mediante una orden de cambio, una o varias veces sumadas, tiene un límite. Y el límite máximo es del más o menos 5% del monto total de contrato. Comentario, un ejemplo, orden de cambio. En la ciudad de Chayapata, el alcantarillado sanitario. Y estamos en la parte de las lagunas de estabilización. El consultor, el proyectista, había considerado el terreno de las lagunas de oxidación como una mesa de billar completamente horizontal. Entonces, yo fiscal me pide la supervisión y la empresa contratista que hagamos el replanteo en el lugar de emplazamiento. Vamos, nos constituimos y ahí casi nos vamos de espaldas. En primer lugar,
terreno como una mesa de billar. Había pajonales altos, casi de 1,70. Y el terreno completamente irregular y con pendiente. Dios mío, ahí se me viene a la mente dos ítems que no han considerado. Ítem de desbroce y el ítem más fuerte, movimiento de tierras. ¿Qué ha pasado? El consultor a veces hace proyectos de escritorio, ni siquiera van al lugar de emplazamiento. Por eso que el supervisor tiene que estar un mes antes para revisar en gabinete esos proyectos. Ahora, ¿qué queda aquí? No nos queda otra que hacer una orden de cambio. Vamos a modificar montos, vamos a modificar plazos, pero el proyecto no se va a modificar sustancialmente. ¿Y hasta qué porcentaje puedo hacer eso? Más o menos 5% del monto total de contrato. Ahora, al final, ¿de quién fue la falla? Del consultor, del proyectista, que es un proyecto de escritorio. Está bien. Y aquí va a haber una trifulca entre el supervisor y la contratista. Y ahí va a entrar el fiscal a dirimir. Pero ¿quién es el culpable? El consultor, que ha elaborado un mal y nadie lo ha revisado. Ahora, ¿quién es el pagadero de los platos rotos aquí? Es el mismo Estado Plurinacional de Bolivia a través de estas modificaciones al contrato, orden de cambio o contrato modificatorio. Increíble. Veamos. Contrato modificatorio, orden de cambio más o menos 5%, no modifica sustancialmente el proyecto. Pero un contrato modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica, ojo, una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos, no considerados en el proceso de licitación. El incremento o la disminución del monto del contrato mediante contrato modificatorio tiene un límite, más o menos 10% del monto total del contrato. Los precios unitarios de los nuevos ítems creados no podrán variar incidencias ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta. Comentar. Ejemplo. Mejoramiento de barrios, gobierno autónomo municipal de Yayagua. 4 millones de dólares. Y el supervisor, faltando 60 días, hace una evaluación de la obra y se da cuenta de que apenas habían ejecutado el 40% del proyecto y solo le faltan 2 meses para concluir y apenas en ejecución física están en el 40%. ¿Qué hacemos ahí? Como es mejoramiento de barrios, había ahí agua, alcantarillado, cordones, aceras, casa comunal, cancha polifuncional, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que aplica es un contrato modificatorio. Es como hacer de nuevo un proyecto con planos, precios unitarios. Hay que negociar ítems. Ejemplo, en el alcantarillado sanitario estaba contemplado colectores de PVC SDR y cámaras de inspección de hormigón ciclópeo. Construir una cámara de inspección de hormigón ciclópeo es una obra de arte, implica tiempo. Y como no hay tiempo, entonces la empresa contratista empezó a caminar a grado su chequera a la mano. En 2 meses no va a concluir. Entonces, ¿qué ha hecho la empresa contratista? Ha solicitado un contrato modificatorio y se ha cambiado. Ya no va a ser cámaras de inspección de mampostería de piedra, va a ser cámaras de inspección de hormigón prefabricado. Y la relación de costos es de 1 a 5. Y de esa manera la empresa contratista, en muchos ítems, tomó de su contrato, compró así, prefabricados, y la verdad que no ganó, más bien creo que perdió, pero logró salvar el walkover, porque si no entrega el plazo que está en el contrato, si no entrega, va a ser sancionado, no le van a dar más contratos de obra. Y por salvar, como quien dice el walkover, dio de subcontrato todos los ítems faltantes. En realidad no ganó, tal vez perdió. Ahora, ese contrato modificatorio se dan en estos casos.
y el límite máximo más o menos 10%. 10%. Seguimos. Entrega de la obra. La entrega de la obra deberá efectuarse cumpliendo con el contrato suscrito. Y yo como supervisor lo que tengo que hacer cumplir es todo lo que está escrito en el contrato, incluyendo el documento base de contrato. Ahí están los precios unitarios, está el pliego de especificaciones, etcétera, etcétera. Una vez que sea de absoluta satisfacción por la entidad contratante. Certificado de cumplimiento de contrato o acta de recepción definitiva de la obra. Aquí quiero hacer un comentario. Supongamos que estamos construyendo 6 aulas educativas y la empresa contratista me dice, señor supervisor, queremos hacer la entrega provisional. Entonces debe haber una comisión de recepción. ¿Quién forma la comisión de recepción? El fiscal, el supervisor, la unidad solicitante y un representante de la unidad administrativa. Y nos vamos agarrados un tablerito y un formulario y hacemos un checklist en todas. A ver, zócalos, faltan, ya anotamos. Luminarias, faltan, anotamos. Encallería, faltan, vamos. Entonces anotamos eso en el formulario respectivo, y hacemos un acta y le decimos a la empresa contratista, usted tiene 180 días para hacer estas enmiendas y una vez que la haga, convoca ya, pero para una recepción definitiva. Si el contratista quiere 180 días, mucho tiempo, puede hacerlo en menos tiempo y cobrar. Entonces, una vez que haya cumplido, nuevamente nos convoca, vamos a la misma comisión, revisamos, zócalos, sí, ok, ha cumplido. Luminarias, ha cumplido. Quincallería, sí, chapas, quincallería, picaportes, jalador, sí, ha cumplido. Entonces ahí hacemos la recepción definitiva, levantamos un acta. En eso consiste, es un documento extendido por la entidad contratante a favor de la empresa contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto del contrato, el tratado y el plazo de entrega. Y si hay subcontratos autorizados. Ahora, ¿qué es un subcontrato? Muchas veces las empresas que se adjudican les falta tiempo, se han hecho ganar con el tiempo, si vale el término. Entonces lo que tienen que hacer es tomar empresas de subcontrato. ¿Y hasta qué porcentaje se puede tomar? Hasta el 25% del monto total de la obra. Pero eso está escrito en el documento base de contrato. Y no es nomás tomar a cualquier empresa. Tomo la empresa Alfa Omega, yo como empresa contratista de su contrato para que me haga cordones y aceras. Pero antes de tomarlo, yo debo pedirle sus papeles y presentarlo al supervisor, en primera instancia al fiscal y copia al supervisor. Aprueba fiscal supervisor, recién puedo tomar a la empresa de subcontrato. Porque yo, empresa contratista, ya nomás con una empresa de subcontrato, sin haber notificado al fiscal y al supervisor, me sacan tarjetas rojas, me rechazan. Entonces, existen protocolos. Hasta el 25% subcontratos y antes deben validar los papeles de la empresa contratista. Voy a tomar su contrato, el fiscal y el supervisor de obras. En eso consiste el protocolo. Recepción de la obra. Nos hacen una solicitud que nos hace el contratista 5 días antes del término en el libro de órdenes. Nos escriben, nos dicen, queremos que nos recepcionen definitivamente a la obra. Si la obra, a juicio técnico del supervisor, se haya correctamente ejecutada mediante el fiscal de obra, hará conocer a la entidad para proceder a la recepción provisional. Y la comisión de recepción está conformada por el fiscal asignado a la obra, por el supervisor, un representante de la unidad administrativa y un representante técnico de la unidad solicitante. Alguien ha solicitado la construcción de 6 aulas. Tiene que ser parte de la comisión de recepción. Ellos saben lo que quieren. Ellos han pedido. Muy bien.
Recepción provisional. Al hacer la recepción provisional, a veces nos olvidamos de un ítem que se denomina limpieza final de la obra. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el presupuesto, un método de pago directo, debiendo el contratista incluir su incidencia en el componente de gastos generales. Por alguna extraña razón, inclusive en el DDC, se han olvidado de la limpieza general de la obra. ¿Qué hacemos frente a eso? Aquí dice que el contratista puede incluir su incidencia en el componente de gas general. El contratista no va a levantar una piedra en forma gratuita, imposible. Entonces, el supervisor de obra tenemos que ser hábiles, con sentido común. Tenemos que negociar con la empresa contratista. Gratis. ¿Qué tenemos que hacer los supervisores? Como vamos a revisar en gabinete el proyecto, ahí hacemos un balance de todos los ítems. Generalmente una obra tiene arriba de los 300 ítems, de acuerdo a la magnitud de la obra. Y revisamos ítem tras ítem. ¿Qué vamos a encontrar? Generalmente los ítems están sobredimensionados, están en positivo. ¿Y por qué? Porque el proyectista toma en consideración factor de seguridad de 1.5. Y como existen números positivos, sobrantes, saldos, otros lo llaman picos, piquitos, todo eso sumados da una cifra grande. Con cargo a eso podemos negociar con la empresa. A ver, usted se ha adjudicado tantos metros cuadrados de este ítem, por decir 10, y solamente ejecutar 9.5, queda 0.5. Con cargo a esos pequeños sobrantes, podemos negociar con la empresa contratista en sentido de que nos haga la limpieza final de la obra. Entonces, el supervisor tiene que ser un sujeto hábil, tiene que tener sentido común, tiene que tener un talento para negociar. Se dejará constancia escrita en acta circunstanciada que se levantará al efecto en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones, esto en una recepción provisional, que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose a la empresa contratista que éstas deben ser subsanadas en un plazo no mayor, lo que les comentaba, a 180 días calendario. Si la empresa contratista quiere apresurar, lo puede hacer en menos tiempo. Seguimos. Ahora, la recepción definitiva. El contratista ya ha enmendado todo, entonces le pide nuevamente a la supervisión y al fiscal hacer la recepción definitiva. El contratista solicitará al supervisor día, hora, para la recepción definitiva de la obra. La comisión de recepción realizará un recorrido nuevamente y hará una inspección técnica total de la obra. Y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del acta. Tenemos que levantar un acta. Es más, inclusive si podemos, saquemos fotos, filmemos la recepción definitiva, porque mañana pasado van a hacernos auditorías técnicas. Y no va a ser inmediato, puede ser después de un año, después de 2 años, o tal vez inmediatamente. Y muchas veces la gente se olvida, dice, jamás hemos recibido la obra, nunca nos han convocado. Pero si hemos levantado actas, les hemos hecho filmar y hemos filmado, yo he tenido esa experiencia alguna vez en Chayapata, que trabajé mucho tiempo, un dirigente vecinal levantó su grito al cielo. Jamás nos han entregado, nunca. Yo tengo el acta. Es más, en el acta incluye hasta las fotografías. Mostré, aquí está. ¿Quién será, no? ¿Quién será este señor, no? Aquí está su firma. Y recién ¡ay, ingeniero, me había olvidado! Es el comportamiento de nuestra gente. Entonces, debemos levantar actas, sacar fotografías, filmar. Eso nos puede salvar un día de las auditorías técnicas. Ningún otro documento podrá considerarse como admisión de que el contrato ha sido ejecutado.
Si no se subsanaron las deficiencias observadas, no se procederá a la recepción definitiva y correrán las multas. Hay multas. Hasta 10% hay una multa. Sobrepasa el 20% y es rescisión de contrato. Este proceso, desde la presentación de la SOLS por parte del contratista para la recepción definitiva hasta el día de realización del acto, no debe exceder el plazo de 10 días hábiles. Yo he visto en muchos municipios, decía un colega, que quieren hacerlo firmar al alcalde, a los concejales. No, ellos no están autorizados, tienen que firmar. Fiscal, supervisor, unidad solicitante y un representante de la unidad administrativa. No tienen por qué firmar ahí el alcalde, menos los concejales. Y esto está escrito en las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Decreto Supremo 0181. Muy bien. Muy bien, hemos hablado de la recepción provisional, definitiva, de las garantías. Ahora vamos a hablar de lo más duro, doloroso, de las resoluciones. ¿Qué es una resolución? Es romper el contrato. Es como un matrimonio. De cada 5 parejas, indican las estadísticas, 3 se separan. Si un matrimonio no funciona, diría un abogado, para eso se han hecho los divorcios. Y más o menos similarmente, por cuestiones así didácticas, en obras también existen resoluciones. ¿Cuándo se puede resolver un contrato? Por las siguientes circunstancias: resolución del contrato a requerimiento de la entidad contratante. ¿Quién es el causante? El contratista. El contratista le hemos dado 20% de anticipo. Hemos aperturado el libro de órdenes, le hemos dado la orden de proceder. Entonces, el contratista hace incumplimiento en iniciar la obra. Ya son más de 15 días y no ha entrado a la obra. O puede ser que el contratista ha quebrado, aquí, por quiebra declarada, o la misma contratista se ha disuelto, tenían problemas internos. Entonces se resuelve con la entidad, en este caso con la contratista, la causante la contratista. En otro caso, incumplimiento en la movilización a la obra. Le hemos dado anticipo y no hay movilización a la obra. Cronograma de obra. Hay un cronograma y se tiene que cumplir. Hay fechas fatales, pero ha incumplido la empresa contratista. Negligencia reiterada. 3 veces le he llamado la atención por escrito y las 3 veces ha hecho caso omiso. ¿Qué me queda a mí como supervisor? Pedir la resolución del contrato. Y aquí está lo que les comentaba: subcontratación de una parte de obra sin autorización. Sin más ni más, metió a otra empresa que está ejecutando ítems, ni siquiera han pedido la autorización al fiscal ni al supervisor. Eso puede ser causal para resolver el contrato con la empresa contratista. Otro: cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva alcanza el 10% del monto total del contrato o el 20%, es causal para resolver el contrato con la empresa contratista. Entonces, estas son las causales. Si podemos observar más ese incumplimiento de la empresa contratista, le di 20%. ¿Qué hizo la plata del 20%? No se presenta en obras. Hay suspensión injustificada de trabajos. Incumple con la movilización de personal, maquinaria, equipo. No cumple con el cronograma. Le he llamado 3 veces la atención y he hecho caso omiso. ¿Qué me queda a mí como supervisor? Pedir la resolución del contrato. Es un caso. Veamos el otro caso. Otra situación interesante está aquí. Resolución del contrato a requerimiento, esta vez del contratista, de la empresa contratista, por causales atribuibles a la entidad contratante. El contratista podrá proceder al trámite de resolución del contrato en los siguientes casos. Por ejemplo, por instrucciones injustificadas emanadas de la entidad contratante o emanadas del supervisor con conocimiento de la entidad
para la suspensión de ejecución de obras por más de 30 días calendario. La obra se suspendió por más de 30 días calendarios. No lo han notificado a la empresa contratista. Es una causal para pedir resolución por parte de la empresa contratista. Otra. Si apartándose de los términos del contrato, la entidad contratante, a través del supervisor, pretende efectuar o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria orden de cambio o contrato modificatorio, que incrementos garantiza el pago. Es decir, nosotros no podemos pedir cosas que no están escritas en el contrato. Es decir, disminuimos sus volúmenes de obra o queremos aumentar sus volúmenes. Tenemos que hacer una consulta, tiene que ser consensuada entre la entidad contratante y la empresa contratista. Otro, por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el supervisor por más de 60 días calendario, computados a partir de la fecha de remisión del certificado o planilla de avance de obra por el fiscal a la entidad. Dicho de otra manera, yo, empresa contratista, presenté mi planilla, lo ha aprobado el supervisor, y del supervisor pasa al fiscal, valida esa planilla para su cancelación respectiva. Y por alguna razón el fiscal no quiere aprobar. Han pasado 60 días. En ese caso, como empresa contratista, yo puedo pedir la resolución del contrato. Se suele dar estos casos en la vida real. Les caemos mal por alguna extraña situación al fiscal y el fiscal se empecina en no pagarnos, pero está escrito en la ley. Si es así, nosotros podemos pedir la resolución. Pero también hay otra figura. Si no quiero resolver el contrato, porque vamos a ver, resolver un contrato duro, está escrito en la normativa básica, Decreto Supremo 0181. Si no me pagan 60 días, desde el día 61 corren intereses a mi favor por el retraso del pago de las planillas. También se puede aplicar esa figura. Bien. Y finalmente, resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito. Fuerza mayor son fuerzas que no se deben al hombre, extrañas al hombre. Y caso fortuito son situaciones atribuibles al hombre, que afecten a la entidad. Si en cualquier momento, antes de la culminación de la obra objeto de contrato, la entidad contratante se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibilitan la ejecución o conclusión de la obra o vayan contra los intereses del Estado, la entidad en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida a la empresa contratista, suspenderá los trabajos y resolverá el contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el contratista suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el libro de órdenes el supervisor. El contratista, conjuntamente con el supervisor, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión. El avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el contratista tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados. Asimismo, el supervisor liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria y o equipo y algunos otros gastos que a juicio del supervisor fueran considerados sujetos de reembolso. Con estos datos, el supervisor elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago en caso que corresponda. Dicho de otra manera, por ejemplo, en este caso de la pandemia del coronavirus, muchos proyectos han quedado colgados. Entonces, de mutuo acuerdo, compromiso de caballeros, yo, entidad contratante, y tu empresa contratista, de buena manera resolvemos el contrato. Entonces, ¿cuándo empezó la pandemia en nuestro país? Marzo del año 2020. Trabajé muy bien enero, febrero y marzo. Se nos cayó la pandemia, cuarentenas, encapsulamientos. Entonces, de común acuerdo, podemos resolver el contrato. Señor contratista,
señor entidad convocante, miramos todos los ítems que hemos hecho, cubiquemos, haremos un avalúo y se lo pagamos como supervisor a la empresa contratista. De común acuerdo, compromiso de caballeros, resolvemos el contrato. Y por eso dice por fuerza mayor o caso fortuito. Y muchos contratos han quedado así por la pandemia del coronavirus. Han resuelto bajo esta modalidad de resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito. Muy bien. Seguimos. Interesantes las resoluciones. Ahora, importante de recordar. Tenemos aquí, cuando no, el supervisor lo que busca es hacer cumplir el contrato. En ese contrato tienen que estar incluidas las garantías, que pueden ser boletas o pólices, de acuerdo al monto. Tiene que estar escrito en un documento base de contrato. Existe un libro de órdenes, es como la caja negra. Cuando sucede alguna auditoría, los auditores buscan el libro de órdenes. Puede haber modificaciones al contrato, como contrato modificatorio u orden de cambio. Cuando no, seguros. Seguros para la obra, seguros contra accidentes, seguro contra terceros. Todo esto tiene que estar escrito en el contrato y depende de la magnitud de la obra. Hay obras grandes, obras medianas, obras pequeñas. Una obra de magnitud, por ejemplo, puede ser un tramo carretero como Oruro-La Paz, doble vía. Esas obras tranquilamente superan los 100 millones de bolivianos. Una obra mediana podría ser, por ejemplo, un sistema de agua potable. Una obra pequeñita podría ser construcción de 3 aulas. Entonces, todo depende de la magnitud de la obra. Muy bien. Fiscalización de obras. Todas estas situaciones lo debe tomar en consideración el señor fiscal de obras. Pero veamos un poquito la anterior. Un comentario muy bonito. Empresa minera Huanuni, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, financia un proyecto, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado Huanuni. Huanuni tiene un municipio. Entra la empresa contratista, ejecuta las obras de alcantarillado y agua potable. Pero se da un hecho singular en el gobierno autónomo municipal de Huanuni. Como siempre, los políticos pelean y se da en un momento que Huanuni tenía 2 alcaldes, un alcalde y una alcaldesa, cada uno agarrado de sus chequeras. El alcalde trabajaba en la ciudad de Oruro, el alcalde de Huanuni, y la alcaldesa trabajaba en la misma localidad de Huanuni. La empresa constructora concluye las obras de alcantarillado y agua y quiere hacer la entrega provisional y después definitiva. Ninguno de los alcaldes quiere comprometerse. No hay comisión de recepción, no quiere recibir al alcalde. ¿Qué hace la empresa? La empresa lo que hace es, va al municipio de Huanuni, con un notario municipal hace un levantamiento de todos los accesorios que han quedado, han sobrado, y levanta un inventario y lo pega en la puerta del gobierno autónomo municipal de Huanuni bajo un notario público y se va. Ahora, ¿es bueno o malo eso? Echa las preguntas a los especialistas, es bueno. Si no te quieren recibir, bajo inventario puedes entregar. Has presentado una carta para la recepción provisional definitiva, no tienes respuesta. Presentaste otra nota escrita, tampoco tienes. Por si acaso una más, la tercera. No te responden, ahí se aplica lo que se llama el silencio administrativo. El que calla otorga. Eso implica que están de acuerdo, por eso no dicen nada. Y de esa manera es que esta empresa, bajo inventario, pegó en la puerta de la alcaldía todos los sobrantes, bajo notario municipal, y se fue. Entonces, hay casos así, sui generis, que es bueno conocer. Muy bien. Ahora sí, hemos completado fiscalización, hemos hablado de la primera parte introductoria. Ahora vamos a entrar netamente al tema de supervisión. La supervisión se divide en 3 áreas. En la supervisión de proyectos de infraestructura
está dividida en tres áreas. La primera área, la revisión del proyecto. La segunda área es la supervisión propiamente dicha, técnica, administrativa y físico. Y tiene una tercera área, el producto final, recepción provisional y definitiva. Ahora vamos a ir comentando este marco teórico. Luego, en las últimas clases, vamos a tomar estudios de caso prácticos enteramente numéricos. Vamos a la parte 1, compañera. Adelante, adelante. Parte 1, aquí está. Parte 1, revisión de proyectos de infraestructura. La parte 1 comprende la revisión de proyectos de infraestructura, componente 1. ¿En qué consiste? Nosotros, los supervisores, lo que tenemos que hacer es verificar los proyectos de infraestructura. Primero en gabinete y luego en el lugar de emplazamiento, donde se va a construir, de acuerdo a la viabilidad técnica, social y administrativa, a fin de dar curso a su ejecución conforme a normativas vigentes. ¿Qué tenemos que hacer como supervisores? Revisar los proyectos de infraestructura en gabinete. ¿Qué contempla esto? Planos. En planos tenemos planos estructurales, planos arquitectónicos, planos eléctricos, planos hidrosanitarios, muchos planos. Cronogramas, documentación técnica, precios unitarios, presupuesto, cronogramas, documentación técnica y administrativa, presupuesto, metodología de trabajo para definir la viabilidad de su ejecución. Por eso que el supervisor de obras debería estar un mes antes del inicio de obras para revisar en gabinete todos esos documentos técnicos y legales. Aquí incluso están sus boletas de garantía. Entonces, ¿en qué consiste básicamente la primera tarea del supervisor? En revisar planos del proyecto en cuanto a su pertinencia y suficiencia, tomando en cuenta el carisma, secciones, detalles técnicos. Vuelvo a recalcar, planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, etcétera, etcétera. Debemos confirmar la consistencia técnica de los planos de acuerdo a los criterios técnicos constructivos, gráficos y lógicos. ¿Qué significa esto? Yo, supervisor, estoy revisando un proyecto de infraestructura para el gobierno autónomo municipal de Chayapata. Y a una de esas hojas encuentro y dice Cebarullo. ¿Qué ha hecho el proyectista? Lo que ha hecho es hacer un collage, un copy de otro proyecto. Ni siquiera ha tenido el cuidado y ahí se me ha pegado una hoja que dice el nombre de otro municipio. Por eso es necesario que los supervisores estén un mes antes del inicio de obras para confirmar la consistencia técnica de planos de acuerdo a criterios técnicos. Verificar la funcionalidad del diseño con relación al objeto de proyecto. En las universidades nos han capacitado en la lectura, manejo de planos, escalas. Nos han capacitado en precios unitarios, presupuestos, en la norma boliviana del Código del Hormigón, de materiales de construcción. Todo eso tenemos que aplicar al revisar en gabinete un proyecto de infraestructura. Seguimos. Y para esto, ¿qué conocimientos requerimos? Primero, conocimientos de dibujo y simbología técnica. Nadie nace sabiendo, en el tiempo nos vamos a hacer expertos. Debemos conocer metodologías constructivas. ¿Cuándo no? Conocer la normativa vigente, Sistema de Administración de Bienes y Servicios, el Código Boliviano del Hormigón, que todavía está vigente desde el año 87, uso de suelos y patrones de asentamiento, el USPA, la Ley 2028, la Ley 1178, criterios ergonométricos, criterios estructurales, normativas. Debemos conocer la norma boliviana, la norma LRFD en estructuras metálicas, ASHTO en suelos, así en hormigón, etc. Pero aquí lo más llamativo son los criterios ergonométricos. ¿En qué consisten los criterios ergonométricos? Está relacionado con la nacionalidad, con el país y con la talla de sus habitantes.
Por ejemplo, una ducha. ¿Qué dice el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias en edificios en nuestro medio? La ducha debe tener una altura de 2 metros, aunque hoy en día chicos y chicas son ya muy altas. Pero si nos vamos a Europa, ¿qué dicen los europeos de su ducha? Esa ducha de los europeos está mínimamente a 2,50 o un poco más. Porque en Europa la estatura normal es 1,90 para arriba, chicos y chicas 1,80. Entonces, a eso se denomina criterios ergonométricos. ¿Qué tal si me llega un gringuito al carnaval de Oruro? Gringo mide 2,20 y se asoma una ducha de 2 metros de altura, hasta se puede electrocutar el gringo. Entonces, a eso se llama criterios ergonométricos. Está relacionado con la talla, la nacionalidad del país. Nosotros los bolivianos, indican los especialistas, nos parecemos mucho a los mexicanos, en talla, estatura, etcétera, etcétera. Entonces, eso se llama criterios ergonómicos. ¿Quiénes manejan bien esos criterios? Los arquitectos. Son los especialistas en la administración del espacio. Muy bien. Debo verificar como supervisor en gabinete la documentación técnica. ¿Qué tengo que verificar? Cómputos métricos. ¿Qué es computar? Es medir largo, ancho y alto. Debo revisar memorias de cálculo, ensayos y especificaciones técnicas en cuanto a su existencia, pertinencia, interrelación. Puede haber ensayo de mecánica de suelos, granulometría, límites de Atterberg, ensayos de resistencia al suelo. Y ya están ahí los ensayos. Lo que tengo que hacer simplemente como supervisor, verificar esa documentación. ¿Qué más? Debo constatar que la planilla de cómputos métricos, en función a los planos, revisión aritmética y coherencia de las unidades de medida. Debo confirmar como supervisor que las especificaciones técnicas estén de acuerdo al número de ítems, criterios constructivos y normativa vigente. Eso es lo que tenemos que hacer como supervisores. Estoy revisando el proyecto en gabinete. Debo constatar que las memorias de cálculo estén en base a criterios técnicos establecidos. Debo confirmar que los ensayos existentes y sus resultados estén de acuerdo a las características de las obras. Por ejemplo, si es un edificio de 10 plantas, un edificio multifamiliar, ¿qué tipo de ensayos de suelo tendría que haber? Primero, granulometría, límites de Atterberg y lo más importante, la capacidad portante. Debería haber mínimamente 3 ensayos. Entonces, en eso consiste confirmar que los ensayos existentes y sus resultados estén de acuerdo a las características de la obra. Seguimos. ¿Qué debo conocer para esto? Primero, debo conocer la forma de medición de cada ítem aprobado por la institución. Es una debilidad que tenemos. Cada institución tiene su particular manera de medir los ítems. El Maguas tiene una manera, el FPS tiene otra manera, el Banco Interamericano tiene otra manera, el Banco Mundial tiene otra manera. Deberíamos estandarizar, no existe una estandarización. Unos medimos ventanas en metros cuadrados, otros miden ventanas en metros lineales. Cada institución tiene su particular manera de hacer la medición de los ítems. Entonces, es una debilidad que tenemos. Deberíamos consensuar, compatibilizar. Otra situación que debemos conocer, metodología constructiva. Conceptos básicos de elementos estructurales. Conceptos básicos de lo que les decía, de ensayo de suelos. La próxima. Debemos además analizar la coherencia de la metodología de trabajo. ¿Qué significa eso? A ver, la empresa contratista ha presentado un personal, ha propuesto un personal, técnicos de primer nivel, y en la obra ha presentado a un técnico de renombre, Brad Pitt, como ejemplo. Y en la obra no hay el tal Brad Pitt, cualquiera menos el Brad Pitt. ¿Qué debo hacer como supervisor? Señor,
señores empresa contratista, ustedes han presentado este personal como propuesta. ¿Dónde está Brad Pitt? No sabe qué es que tardó, se fue a otra obra. Muy bien. Usted tiene que reponerme con otro personal igual o superior, pero no inferior. Misión del supervisor. Ahí tiene que estar el equipo, la maquinaria. Empresa que no tiene maquinaria, equipo pesado, no es exitosa. ¿Cuántos frentes de trabajo? Si es un sistema de agua alcantarillado, mínimo 2 frentes de trabajo. El proceso de ejecución en función siempre a la magnitud de la obra. Si la obra es grande, mínimo tiene que haber dos frentes de trabajo. Si la empresa es grande, tiene que haber volquetas, camiones cisternas, equipo pesado, equipo liviano, palas, cargadores, tractor de oruj, de acuerdo a la magnitud del proyecto. ¿Quién tiene que revisar eso? Es el supervisor. ¿Por qué? Porque el supervisor es la autoridad técnica máxima en una obra. ¿Qué tal si sale mal la obra? Ahí se van a lavar las manos todos. El alcalde, yo solamente soy MAE, máxima autoridad. Por eso contraté a este señor, este cachamoso, ingeniero civil, él es especialista. La empresa también se va a salvar. No, yo solamente construyo de acuerdo al pliego de especificación y los planos. Si usted me dice que coloque una puerta al revés, la coloco, pero usted me paga así. ¿Y a quién se lo llevan los auditores técnicos? La Contraloría. Es al supervisor. ¿Y por qué? Porque es la autoridad técnica máxima en una obra. Por eso que el supervisor tiene que analizar la coherencia de la metodología de trabajo, el personal, la maquinaria, equipo, los frentes de trabajo, los procesos de ejecución. O sea, es dura la labor de un supervisor, pero es nuestra profesión. La próxima. Debemos además verificar como supervisores la calidad y las particularidades del personal propuesto, de acuerdo a la magnitud y características técnicas del proyecto, lo que les comentaba. Luego, debemos verificar que los frentes de trabajo y la propuesta de ejecución correspondan a la magnitud y necesidades técnicas específicas del proyecto. Si es una obra grande, tiene que haber maquinaria, equipo, frentes de trabajo. Comprobar que el equipo y maquinario propuesto estén de acuerdo a características técnicas y magnitud del proyecto. A veces traen equipos, pero que ni siquiera funcionan. Entonces ahí el supervisor, su tarea es revisar, ver, verificar, revisar. La próxima. ¿Y qué debemos conocer para esto? Primero debemos conocer, estudiar el proyecto, conocer su magnitud y características técnicas del proyecto. Así una reunión, analizar con los colegas sus características técnicas. Debemos estudiar la metodología constructiva. Cuando no, la programación de obras, la administración de proyectos, las normativas vigentes que conocemos. Todo eso debemos conocer. Seguimos. Estamos todavía en la revisión del proyecto. Ahora, lo más importante, hay un presupuesto, nos presentan un presupuesto. Como supervisores debemos corroborar el presupuesto del proyecto. ¿Y cómo corroboramos? A través de la consistencia de la planilla de presupuesto. ¿Y esto cómo lo hacemos? En función al análisis numérico y requerimiento técnico. Y esto se relaciona a los precios unitarios y los cómputos métricos de cada ítem. Hoy en día existen paquetes computarizados, como por ejemplo el Prescom, que rápidamente nosotros podemos verificar precios unitarios a través de los cómputos métricos, etcétera, etcétera. Ahora hay una facilidad con los paquetes computarizados. El Prescom está reconocido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y es interesante, lo hizo un arquitecto. Y aparte del Prescom existen otros, el CROSS, que hay N paquetes. Pero el que manejamos comúnmente es el Prescom. Seguimos. Debemos constatar como supervisores que las cantidades de la planilla del presupuesto estén en correspondencia a los cómputos métricos. ¿Qué es computar? Medir largo, ancho y alto. Constatar que los precios unitarios de la planilla del presupuesto estén en correspondencia al análisis de precios unitarios de cada ítem.
Muy bien. Seguimos. ¿Qué más debemos hacer? Estamos revisando el proyecto en gabinete. Debemos verificar los análisis de precios unitarios propuestos en base a criterios técnicos establecidos. En un precio unitario, vamos a hacer un estudio de caso práctico. Existen dos costos, costos directos y costos indirectos, por un lado. Por otra parte, vamos a ver en ese ejemplo, los precios unitarios son importantes analizarlos. Supónganse que estamos haciendo un ítem, losa de hormigón armado. Ahí aparece material, cemento. Unidad, kilo. Su precio, generalmente está 90 centavos de boliviano, puesto en obra. Y una empresa me propone precios unitarios, cemento, kilo, y 30 centavos de boliviano el kilo. Y eso nos llama la atención. ¿Y eso quién tiene que revisar? La comisión calificadora. Hay que convocar a la empresa proponente. Venga, señora, ¿por qué usted propone 30 centavos de boliviano el kilo de cemento puesto en obra cuando generalmente es 90 centavos de boliviano? Es que ¿sabe qué pasa, caballero? Yo voy a traer de afuera el cemento. Grave, eso suena a gato encerrado. Está proponiendo precios unitarios mínimos, se va a adjudicar y al final no va a concluir la obra. Los precios unitarios tienen que ser consistentes, coherentes, realistas. Y esa es otra debilidad que tenemos a nivel país. Sin ir muy lejos, por ejemplo, el Perú lo ha cuadriculado su país. Tiene precios unitarios, rendimientos de mano de obra, rendimientos de materiales para cada zona. Ahí está, digamos, la costa y la serranía. Y aquí en Bolivia, no sé, alguien tendría que hacer precios unitarios, rendimientos, mano de obra, rendimiento de materiales para el oriente, para el valle y el occidente. Y no tenemos. Agarramos el revista del Pocket, agarramos un rendimiento y de casualidad podemos tomar un dato. Bien o mal. Es una debilidad que tenemos. Alguien tiene que hacer ese estudio, tal vez los tesistas en las universidades. Muy bien. Además, debemos comprobar el alcance del proyecto de acuerdo al monto presupuestado. Seguimos. ¿Qué debemos conocer para esto como supervisores? Las normativas relacionadas al sistema de administración de bienes y servicios. Es necesario tomar este curso del SABS. Está ligado a supervisión. Debemos conocer, esto lo vamos a hacer en un estudio de caso, práctico, está en el curso, el desglose de un precio unitario. Hay hasta impuestos de ley, el IVA, el IT. Vamos a estudiar. Magnitud y características técnicas del proyecto. Normativa vigente respecto al desglose e incidencias de los precios unitarios. Cada institución tiene sus propias incidencias. El FPS tiene sus incidencias, muy diferente de Maguas, más diferente del Banco Mundial, más diferente del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, si yo quiero hacer, yo soy proyectista, quiero hacer un proyecto, por ejemplo, de agua potable, me lo pide un alcalde. Yo lo primero que tengo que preguntar, señor alcalde, ya está bien, le va a hacer el proyecto de agua potable, pero ¿cómo piensa usted lograr financiamiento? ¿Con qué entidad va a trabajar? Con el FPS. Muy bien. Me voy al FPS, tengo amigos y les pido, por favor, compañeros, quiero que me faciliten sus incidencias de los precios unitarios. El FPS reconoce, por ejemplo, un ítem, instalación de faenas, hasta 2.000 bolivianos, no más, no más. Entonces, cada institución tiene sus incidencias. Si yo quiero hacer con método FPS, debo ir y pedir sus incidencias. Porque si voy a hacer con otras incidencias, con seguridad me van a rechazar. Bien. Sigo revisando el proyecto en gabinete. Como supervisor, debo analizar el contenido del cronograma de ejecución del proyecto en cuanto a su secuencia lógica constructiva, el rendimiento del total de los ítems, la identificación, aquí está, de la ruta crítica en correlación a la metodología de trabajo y las cantidades de obra comprobando la existencia de la totalidad de los ítems. Eso tengo que ya nomás estudiarlo, sobre todo ruta crítica. Ahora existen paquetes computarizados.
más antes aplicábamos unas técnicas que después de todo sirven mucho, que más adelante vamos a ver. Seguimos. Es más, estoy revisando el proyecto en gabinete. Debo comprobar que el tiempo planificado para la ejecución esté en función a la magnitud del proyecto. Como supervisor, debo verificar que el cronograma se haya diseñado en función al rendimiento de los ítems del proyecto. Importante el cronograma. Identifico la ruta crítica y esa ruta crítica yo debo plasmar en el libro de órdenes y a partir de ese día es una ley. Si yo hago cumplir la ruta crítica, voy a concluir la obra. Importante identificar la ruta crítica. Debo comprobar que la secuencia de la ejecución de actividades de acuerdo a los criterios lógicos y constructivos. Confirmar que el cronograma contemple la existencia, ojo, de la totalidad de los ítems del proyecto. Cuidado que esté ejecutando ítems que no están en el proyecto. Entonces, como supervisor, debo confirmar ese cronograma. Y lo más importante, lo que comentamos, verificar la ruta crítica en correlación a la metodología de trabajo y las cantidades de obra. Pero veamos la próxima. Ahora, ¿qué debo conocer para esto? Análisis de rendimientos. Hay rendimientos de mano de obra y rendimiento de materiales. ¿Qué es un rendimiento? Ejemplo, no es lo mismo levantar un muro de ladrillo gambote en Oruro que levantar ese mismo muro de ladrillo gambote, por ejemplo, en Beni. En Oruro, las temperaturas extremas de invierno llegan hasta 15 grados bajo cero. Y en el Beni, las temperaturas extremas en verano llegan hasta 30 grados centígrados, sauna. Entonces, los rendimientos no van a ser lo mismo de Oruro que en el Beni. Depende de eso, del clima, la temperatura, la habilidad del obrador, etc. Debo conocer los procesos lógicos constructivos. Cuando no, el diagrama de Gantt, qué importante. O el PERT, proceso de identificación de la ruta crítica. El CPM. Cuando somos supervisores, yo no le daba mucha importancia de estudiante universitario porque no tuve un buen profesor en esa materia. Entonces, hoy en día, ya estamos en obra, qué importante para el supervisor un diagrama Gantt, un PERT, un CPM. Aunque hoy en día ya existen paquetes computarizados como el MS Project. Pero esto importante. Bien, he revisado en gabinete todos los documentos técnicos, administrativos, legales, y deberían pasarnos a los supervisores, inclusive el proceso de contratación, los contratos con la entidad, entre la entidad convocante y la entidad contratista. Inclusive me deberían pasar mi contrato como supervisor para ver qué funciones tengo, ¿verdad? Una vez que he revisado todos esos documentos técnicos, administrativos, etcétera, debo emitir una documentación señalando los resultados del análisis efectuado en gabinete, en la oficina, del proyecto de infraestructura con las recomendaciones para la ejecución de la obra. Debo hacer un informe técnico. Comprobar la consistencia del proyecto evaluado en función a las revisiones efectuadas. Evidenciar, aquí está más clarito, en un informe técnico las recomendaciones de acuerdo a la evaluación generada. Comentario. Me decían muchos colegas, es el momento de lanzar la primera piedra. ¿Qué tal si sale mal la obra? Cuando sale bien una obra, ahí aparece el alcalde de La Paz, Revillo, sacando pecho y dice, yo personalmente he supervisado la obra. Pero cuando una obra sale mal, todo el mundo desaparece y lo buscan al pobre supervisor. Y peor aún si este supervisor no ha presentado un informe técnico sobre la revisión del proyecto. ¿Y qué va a decir los auditores? ¿Qué va a decir la entidad convocante? El supervisor jamás se expresó, nunca dijo, esta boca es mía.
Aquí es donde debemos hacer un informe. Es como el cacho que sabemos jugar todos. Se agita el cacho, se anota lo que se ve. Igualito. Hemos evidenciado irregularidades, observaciones a nuestro inmediato superior. Señor ingeniero fulano de tal, hecha la revisión en gabinete del proyecto de infraestructura, se ha logrado detectar las siguientes observaciones. 1, 2, 3, 4, 5. Salvo otro parecer, hazlo con 4 copias. Una copia a tu inmediato superior, una copia al fiscal, una copia a la alcaldía y una copia para tu archivo personal. Importante. Eso nos puede salvar un día de pliegos de cargo. Entonces, aquí es donde debemos lanzar la primera piedra. Los supervisores tienen miedo de hacer ese informe. ¿Pero qué miedo? Dice un colega. ¿Acaso tú has hecho el proyecto? Lo ha hecho un consultor, una empresa. ¿Lo hubieras hecho vos? ¿Deberías tener miedo? No. Aquí se anota lo que se ve y punto. Entonces, en eso consiste hacer un informe técnico. No todo es crítica, sino tenemos que ser también técnicos sociales, positivos. Si hay errores, está bien. Demos también alternativas de solución. Entonces tenemos que ser parte de la solución, no parte. No todo es criticar, demos también alternativas de solución como técnicos. El error está en el proyecto, pero demos alternativas de solución en este informe técnico. Muy bien. ¿Qué debemos conocer para esto? Metodología constructiva, las normativas vigentes, los criterios ergonométricos, criterios estructurales, las normativas y sobre todo elaborar un informe técnico. Mejor si contempla documentación fotográfica, fotografías, planos. Es decir, llegado al momento de la verdad, esa va a ser nuestra tabla de salvación como supervisores cuando nos hagan auditorías. Ese informe técnico que debemos presentar una vez revisado el proyecto de infraestructura en gabinete. Muy bien. Ahora, seguimos en la parte 1. Hemos revisado el proyecto en gabinete. Ahora vamos a revisar el proyecto en el lugar donde se va a emplazar. ¿Qué significa esto? Verificar los proyectos de infraestructura en el lugar de emplazamiento. ¿Para qué? Para constatar la correspondencia de la documentación técnica revisada y definir la viabilidad de su ejecución. ¿Qué tenemos que hacer como supervisores? Cotejar correspondencia del proyecto con el emplazamiento. Debemos hacer un relevamiento visual o instrumental y nuestro criterio técnico. Iremos al lugar de emplazamiento. Nos llevaremos, si no tenemos estación total, un GPS. Ya, total, una brújula. Caminemos dónde se va a construir la obra. Muchas veces los proyectistas, por ejemplo, hacen un proyecto de viviendas sociales, escasamente a 2 metros de la ribera de un río. Llueve, hay una crecida y el río se lo lleva, como en Tiquipaya. Muertos, heridos, desaparecidos. Por eso que el supervisor tiene que ir al lugar de emplazamiento, verificar, hacer un relevamiento visual, instrumental, caminar. Todo hacen los proyectistas. Como no van al terreno, hacen proyectos de escritorio. Eso es lo que nos están indicando. Ahora, comprobar en el lugar las características físicas del emplazamiento de la obra en relación al proyecto. Verificar la existencia, ojo, de servicios básicos. ¿Eso qué es? Agua, energía eléctrica, tal vez gas, del emplazamiento de la obra en contraste con el proyecto. Un comentario. Ciudad de Oruro, a través de la gobernación, lanza un proceso de contratación. Se licita la construcción de la piscina olímpica, que está al lado del estadio Jesús Bermúdez, donde juega el San José. Ya. Se adjudica una empresa, entra con maquinaria y equipo, y ya están haciendo un movimiento de tierra, de acuerdo al proyecto. Ya están para vaciar una de las piscinas. Y a alguien se le ocurre y dice, ¡y agua! Salen a la calle y en la calle ubican un cañito, tubería PVC de 1 pulgada. Y hacen su cálculo, su piscina iba a llenarse en 2 meses y medio de agua. Por ese motivo, los proyectistas todo hacen proyectos de escritorio.
Por eso que el supervisor tiene que verificar, ir al lugar de emplazamiento, ver si existe tubería de agua. Para llenar una piscina olímpica necesito hay una tubería matriz exclusiva para mi piscina. Entonces, por ese motivo es necesario verificar la existencia de servicios básicos. Energía eléctrica, voy a tener máquinas, digo, claro, máquinas mezcladoras, necesito energía eléctrica y no hay. Necesito agua, no hay. Entonces, es importante la visita in situ, en el lugar de emplazamiento. ¿Qué debo conocer? Interpretación de planos en la obra, las normativas técnicas vigentes, criterios constructivos, manejo de ficha ambiental. Ahora ya no hay ficha ambiental, lo han eliminado. Ahora nos piden licencia ambiental. De acuerdo a la magnitud del proyecto, criterios ergonométricos. Pero alguien me dice, ¿dónde yo puedo aprender los criterios constructivos? Un consejo de conejos, Ciudad de La Paz, Infocal, interesante. Tiene en la zona sur de La Paz y también la ciudad del Alto. Dos cursos interesantes. Dice, obra gruesa son, creo, 3 meses y obra fina otros 3 meses. Y nos enseñan ahí el ABC de los criterios constructivos. No siempre las universidades van a completar esa enseñanza. En las universidades más nos enseñan cálculo y diseño, pero ya criterios constructivos tenemos que reforzar con otros cursos que pueden ser Infocal. Los que viven en La Paz, ¿qué les digo? Gloria, porque ellos tienen Infocal a la mano. Existe en La Hollada y existe en la ciudad del Alto. Y muchas veces nosotros completamos nuestra formación precisamente con esos cursos que se dan a través de Infocal, algunos institutos, etcétera, que es muy necesario. Es decir, combinar la teoría con la practicidad. Estoy ya en el lugar de emplazamiento como supervisor. Luego de visitar el lugar, medir con wincha, con flex, tal vez con GPS, debo emitir otra documentación, otro informe, señalando los resultados del análisis efectuado en el lugar de emplazamiento, con las recomendaciones para la ejecución de la obra. Y otra vez aquí lanzo por segunda vez la piedra. Y digo, evidentemente, visitado el lugar de emplazamiento se pudo advertir que no hay agua potable, no hay energía eléctrica. ¿Cómo voy a preparar yo mis hormigones si no hay agua, no hay energía eléctrica? Entonces, eso debo yo señalar en un informe técnico después de haber visitado el lugar donde se va a ejecutar la obra, como supervisor. Debemos evidenciar en el informe los criterios técnicos sobre las condiciones de emplazamiento. Resulta que, por decir algo, este módulo educativo, el proyectista lo había previsto escasamente a 2 metros de la ribera de un río. Eso hay que hacer constar en el informe. Puede que haya una crecida, el río desborda y se lo va a llevar todas las aulas. Eso tiene que estar en un informe luego de visitar el lugar de emplazamiento por parte del supervisor. Formular las recomendaciones necesarias de la revisión in situ para la ejecución de la obra en un informe. Tengo que hacer un informe. Y ese va a ser mi paz y salvo al futuro. ¿Qué debo conocer para eso? Primero, la interpretación de planos en obra. Hay planos, pero iremos a la obra y trataremos de identificar lo que indican los planos. Debo conocer la normativa técnica vigente, USPA, uso de suelos, patrones de asentamiento. Ejemplo, Ciudad de La Paz, comentar. Hubo un siniestro donde se vino varias urbanizaciones por una falla geológica. Y desde ese día, los paseños lo que hacen es aplicar, lo han cambiado hasta el nombre. Antes se llamaba uso de suelos, patrones de asentamiento, lo han cuadriculado su ciudad. Y hay zonas rojas, donde Carlitos va a solicitar construir una vivienda de 2 plantas y le dicen, no, zona roja, usted no puede construir aquí. Se llamaba Callapa, donde se vino para abajo. Entonces, cada municipio debería tener su uso de suelo y patrones de asentamiento.
Hay espacios donde no se puede construir. Eso es necesario conocer. Aspectos constructivos, conocimientos de ergonometría, geología, topografía, hidrología, comentario. Hoy los levantamientos topográficos, por ejemplo, en la República Vecina del Perú, ya ni siquiera lo están haciendo con estación total. Ahora están haciéndolo con drones. Y resulta que los drones tienen el mismo costo de una estación total. Y te sacan medidas más fidedignas que las estaciones totales. Entonces, las cosas cambian, los tiempos cambian. Entonces, por eso nos dice aquí que debemos tener conocimientos de geología, topografía, cuando no, y contra todo pronóstico, el 80% de los proyectos se están cayendo increíble por la topografía. Me dice un colega, ¿y por qué? Por lo siguiente, cuando hacemos nosotros un replanteo en la ciudad de Chayapata para el alcantarillado sanitario y de casualidad hemos encontrado un benchmark, colocamos el instrumento y ahí nos damos cuenta que entre el proyecto y la realidad había una diferencia de unos 50. El proyecto de alcantarillado lo habían ejecutado en el aire. ¿Y qué ha pasado ahí? Inicialmente se había hecho con estación total. Entonces, ¿qué está pasando con la topografía? La pregunta del millón es, ¿por qué existen esos errores, inclusive estación total? La pregunta del millón es, ¿cuándo fue la última vez que se calibró el instrumento? Que tal vez se calibró hace 2 años atrás. Estamos arrastrando errores. Para hacer un levantamiento tiene que haber una certificación de calibración del instrumento. Y por ese hecho se están cayendo por la topografía muchos proyectos. Una llamada de atención. Estamos en el siglo XXI, tecnología extraterrestre, estación total, drones. Pero ¿cuándo fue la última vez que calibramos? ¿No será que estamos arrastrando errores? Por eso en los levantamientos estamos haciendo proyectos en el aire a unos 50 del piso. Entonces el supervisor debe pedir una certificación de la calibración del instrumento topográfico. Y tiene que ser para el proyecto. No me pueden presentar una calibración de hace 2 años. Tiene que estar actualizada. Y con eso evitaríamos muchos problemas en la parte de topografía. Muy bien. Entonces, se nos cumplió el tiempo, nos volvemos a reencontrar el día de mañana y nos vamos a guardar todas las preguntas que tengan para una sesión de las 2 últimas clases que van a ser enteramente prácticas y les quedamos muy agradecidos con las disculpas del caso del día de ayer, pero ya van a ser ahora totalmente regulares nuestras clases a partir de hoy. Muchísimas gracias y hasta el día de mañana.